El año es 1922. El arqueólogo británico Leonard Woolley se encuentra bajo el abrasador sol mesopotámico. Él está mirando algo que no debería existir. Sus manos tiemblan ligeramente. Él aparta milenios de arena de lo que parece ser una intrincada pieza de joyería. Esta pieza está elaborada con una sofisticación que rivaliza con las técnicas modernas. Pero eso no es lo que lo perturba. Lo que realmente lo conmueve es la constatación de que esta obra maestra aparece de repente en el registro arqueológico. No tiene predecesores primitivos. Tampoco se observan intentos rudimentarios ni una curva de aprendizaje. Es como si alguien hubiera apretado un interruptor. Una civilización avanzada simplemente apareció de la nada. Antes de desentrañar este misterio que ha desconcertado a los académicos durante más de un siglo. Si usted es alguien que cuestiona las narrativas oficiales y le encanta profundizar en enigmas históricos que no encajan del todo, asegúrese de suscribirse, active las notificaciones, comparta este video con otros entusiastas de la historia. Ellos apreciarán un buen misterio. Lo que estamos a punto de explorar desafía el fundamento mismo de cómo se supone que se desarrollan las civilizaciones. Si esta investigación resuena con usted, presione el botón de me gusta. Así más personas podrán descubrir este rompecabezas. Los arqueólogos todavía no pueden explicarlo completamente. Woolley no estaba solo en su confusión. Cada arqueólogo que excavó sitios sumerios se enfrentó al mismo patrón inexplicable. Esperaban encontrar capas de desarrollo progresivo. Se referían a la evolución natural de lo simple, a lo complejo, que muestran todas las demás civilizaciones. En cambio, encontraron complejidad desde el principio. Encontraron matemáticas avanzadas y sofisticados sistemas de riego. También estructuras administrativas complejas. El sistema de escritura era tan refinado que parecía no tener ancestros. Los sumerios no construyeron su civilización gradualmente. Llegaron al escenario histórico completamente formados. Fue como si actores pisaran un escenario. Sus líneas ya estaban memorizadas y sus disfraces perfectamente hechos a medida. Este fenómeno ha creado una de las preguntas más incómodas de la arqueología. La academia convencional a menudo la pasa por alto en libros de texto y documentales. ¿Cómo logra una civilización la complejidad social? Y esto es sin pasar por la fase experimental desordenada que ha experimentado toda sociedad humana. ¿Dónde están los intentos fallidos? ¿Dónde están los prototipos primitivos? ¿Dónde está la evidencia de aprendizaje por prueba y error? Hablemos de lo que entendemos por complejidad social, porque no se trata solo de edificios elegantes o cerámica bonita. La complejidad social se refiere a la intrincada red de roles especializados. Incluye estructuras jerárquicas, sistemas económicos e instituciones culturales. Estos permiten que grandes grupos de personas vivan y trabajen juntos de manera organizada. En cada civilización conocida a lo largo de la historia, esta complejidad se desarrolla gradualmente durante siglos, a veces milenios. Las personas comienzan con grupos familiares simples. Luego forman tribus, cacicazgos y finalmente, estados. Estos últimos poseen toda su maquinaria burocrática, excepto en Sumeria. En Sumeria, encontramos evidencia de todos estos sistemas complejos. Aparecen simultáneamente en el registro arqueológico. Esto ocurrió alrededor de 3.400 años antes de Cristo. No están distribuidos en una línea de tiempo cómoda. Una línea de tiempo que tenga sentido para nuestra comprensión de la evolución social. Aparecen todos a la vez. Es como una fotografía que se revela instantáneamente en lugar de enfocarse gradualmente.
La ciudad de Uruk proporciona quizás el ejemplo más llamativo de esta línea de tiempo imposible. Para el año 3200 a.C., Uruk albergaba entre 40.000 y 80.000 personas. Para poner eso en perspectiva, esto es más grande que la mayoría de las ciudades medievales europeas 3.000 años después. La ciudad presentaba complejos templarios masivos, también sistemas de canales extensos y murallas fortificadas. Su nivel de planificación urbana sugiere generaciones de experimentación y refinamiento. Sin embargo, cuando los arqueólogos excavan más profundamente, buscan versiones anteriores y más simples de Uruk. Encuentran algo mucho menos impresionante. La brecha entre ambas es asombrosamente breve. La transición de aldeas agrícolas dispersas a este enorme centro urbano parece haber ocurrido en solo unos pocos cientos de años, quizás menos. En términos arqueológicos, eso es un abrir y cerrar de ojos. Para contextualizar, a Roma le llevó aproximadamente 5 siglos crecer de un pequeño asentamiento a una ciudad importante. Roma tuvo la ventaja de aprender de otras civilizaciones. Sumeria no tuvo tales maestros. Ellos fueron los primeros. Sin embargo, de alguna manera se saltaron todos los pasos que todos los demás tuvieron que escalar. La doctora Amanda Podany, historiadora especializada en la antigua Mesopotamia, describió este fenómeno como profundamente inquietante en su investigación. Ella señaló que la huella arqueológica habitual del desarrollo civilizatorio simplemente no está presente. Esto se refiere a la superposición progresiva de estructuras cada vez más complejas. No se encuentra en el registro sumerio como debería. No es que no haya desarrollo en absoluto. Sin embargo, la velocidad y la exhaustividad de ese desarrollo desafían la comprensión convencional. No encaja con la evolución de las sociedades. Ahora examinemos algo aún más desconcertante. Nos referimos a la repentina aparición de la escritura. La escritura cuneiforme, el sistema de escritura en forma de cuña utilizado por los sumerios, se considera el primer sistema de escritura verdadero del mundo. La narrativa convencional nos dice que la escritura evolucionó a partir de simples pictogramas. Estos eran imágenes que representaban objetos. Luego se convirtieron en símbolos más abstractos que representaban sonidos e ideas. Hasta cierto punto, vemos esta progresión en el registro sumerio. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Las tablillas cuneiformes más antiguas que hemos descubierto, que datan de alrededor de 3.200 años antes de Cristo, ya son sorprendentemente sofisticadas. No son solo simples imágenes de ovejas y grano. Estas tablillas contienen registros contables complejos, documentos administrativos que rastrean múltiples transacciones e incluso los comienzos de estructuras gramaticales. El nivel de abstracción requerido para crear tales documentos sugiere un sistema que ya ha experimentado un refinamiento significativo. La profesora Denise Schmant-Besserat pasó décadas estudiando los orígenes de la escritura en Mesopotamia. Su investigación reveló que antes de las tablillas cuneiformes, los sumerios usaban pequeñas fichas de arcilla. Estas fichas representaban bienes y cantidades. A veces, estas fichas se guardaban en sobres de arcilla. Las marcas en el exterior indicaban lo que había dentro. Este sistema tiene sentido como precursor de la escritura. Pero aquí reside el misterio. La brecha entre el uso de estas fichas y la aparición de la escritura cuneiforme, completamente desarrollada, es sospechosamente pequeña. Estamos hablando de 200 a 300 años. En ese tiempo los sumerios pasaron de usar simples fichas de arcilla. Desarrollaron un sistema de escritura completo con cientos de símbolos.
Tenía reglas gramaticales y la capacidad de la idea de expresar conceptos abstractos. En comparación, la evolución de la escritura china tardó más de 1000 años en alcanzar una sofisticación similar. El desarrollo del alfabeto tomó siglos de refinamiento en múltiples culturas. Incluso en la era moderna, con toda nuestra tecnología y conocimiento acumulado. Crear un nuevo sistema de escritura desde cero es una tarea monumental. Requiere una planificación y pruebas exhaustivas. Sin embargo, los sumerios aparentemente lo lograron en una fracción del tiempo. Esto ocurrió en un mundo sin precedentes para el lenguaje escrito. No tenían modelos lingüísticos a seguir, tampoco otras civilizaciones de las que aprender. ¿Cómo? Las tablillas no nos lo dicen. No hay ensayos. No se encuentran intentos abandonados de diferentes sistemas. Tampoco evidencia de métodos de escritura en competencia que fueron probados y rechazados. Solo fichas un día y escritura sofisticada al siguiente, relativamente hablando. Si el sistema de escritura parece increíblemente avanzado para su época, espere a conocer las matemáticas sumerias. Los sumerios utilizaron un sistema sexagesimal. Este es un sistema numérico de base 60. En muchos sentidos, es más sofisticado que nuestro moderno sistema de base 10. Este es el mismo sistema que nos da 60 segundos en un minuto. También 60 minutos en una hora. Y 360 grados en un círculo. Todavía usamos estas convenciones matemáticas sumerias más de 5000 años después. Esto se debe a que son muy efectivas. La base 60 podría parecer arbitraria, pero en realidad es matemáticamente elegante. El número 60 tiene 12 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. Esto lo hace increíblemente útil para fracciones y cálculos. Este no es el tipo de sistema con el que uno tropieza por accidente. Requiere un pensamiento matemático sofisticado y una comprensión de la teoría de números que debería tardar generaciones en desarrollarse. Sin embargo, los sumerios parecen haber estado usando este sistema desde el principio de su civilización. La evidencia arqueológica muestra que realizaban cálculos complejos. Incluían multiplicación, división e incluso trabajaban con raíces cuadradas. También progresiones geométricas. Esto ocurrió al menos para el 2700 a.C. y probablemente antes. Las tablillas de arcilla de este período muestran problemas matemáticos y soluciones. No estarían fuera de lugar en un aula de secundaria moderna. La doctora Eleanor Robson, especialista en matemáticas antiguas, examinó miles de tablillas matemáticas sumerias y hizo una observación sorprendente. Los sumerios no solo usaban las matemáticas con fines prácticos, por ejemplo, medir campos o contar grano. Se dedicaron a lo que solo puede describirse como matemáticas teóricas. Resolvían problemas sin aplicación práctica inmediata. Lo hacían puramente por el bien de la exploración matemática. Este es el comportamiento de una cultura matemática madura, no el de una que supuestamente acaba de aprender a contar. Lo que hace esto aún más notable es la ausencia de errores matemáticos en el registro inicial. Cuando las civilizaciones desarrollan sistemas matemáticos, esperamos ver errores, también inicios falsos y correcciones a medida que descubren lo que funciona. La historia temprana de las matemáticas en otras culturas está plagada de teorías incorrectas y cálculos defectuosos que luego fueron corregidos. Pero las matemáticas sumerias aparecen casi completamente formadas, con un nivel de precisión que sugiere un extenso desarrollo previo.
¿Dónde ocurrió ese desarrollo? No lo sabemos, porque no podemos encontrarlo. La gestión del agua en la antigua Sumeria presenta otra capa a este misterio. La región entre los ríos Tigris y Éufrates, donde floreció la civilización sumeria, no es naturalmente propicia para la agricultura. Los ríos se desbordan de forma impredecible. El suelo requiere un manejo cuidadoso para prevenir la salinización, y el clima es duro e implacable. Para hacer esta tierra productiva, se requería un extenso sistema de canales, diques, acequias y sistemas de drenaje. Los sumerios construyeron exactamente un sistema así, y era asombrosamente complejo. No estamos hablando de simples zanjas excavadas en el suelo. Eran obras hidráulicas diseñadas. Controlaban el flujo de ríos masivos, redirigían el agua a través de vastas distancias, regulaban el riego con precisión. Los estudios arqueológicos han revelado sistemas de canales que se extienden por decenas de millas. Tenían gradientes cuidadosamente calculados para asegurar un flujo de agua adecuado. Había cuencas de desbordamiento para prevenir inundaciones. También redes de distribución que podían servir a múltiples ciudades simultáneamente. Los proyectos de ingeniería de esta escala no solo requieren mano de obra física, también exigen una planificación extensa. Necesitan cálculo matemático y un esfuerzo coordinado entre grandes poblaciones. Se necesitan topógrafos para cartografiar el terreno, ingenieros para diseñar los sistemas, administradores para coordinar la fuerza laboral, y una estructura gubernamental capaz de mantener estos sistemas durante generaciones. Cada uno de estos componentes representa su propio nivel de complejidad social, y todos ellos aparecen en Sumeria aparentemente a la vez. El Dr. Robert McCormick Adams realizó extensas prospecciones arqueológicas de antiguos sistemas de riego en Mesopotamia durante las décadas de 1960 y 70. Sus hallazgos revelaron algo extraordinario. Los sistemas de riego más antiguos que pudo identificar ya eran sofisticados. Estos sistemas presentaban múltiples niveles de canales. También había evidencia de mantenimiento regular e integración con la planificación urbana. No eran los primeros intentos experimentales. Mostraban evidencia de refinamiento y optimización. Esto debería haber llevado generaciones en lograrse. Es más, la escala de estos proyectos sugiere un nivel de organización social. Este nivel se asocia típicamente con estados maduros, no con civilizaciones emergentes. Construir un sistema de canales que sirva a múltiples ciudades exige cooperación. Esas ciudades deben acordar los derechos de agua y contribuir con recursos y mano de obra. También deben mantener el sistema, incluso cuando beneficie principalmente a un vecino. Esta clase de cooperación requiere marcos diplomáticos, sistemas legales y mecanismos de aplicación. Todos estos elementos estaban presentes en el antiguo Sumer. Sin embargo, no podemos encontrar evidencia de cómo se desarrollaron. La estratificación social en Sumer apareció con la misma misteriosa y repentina rapidez que todo lo demás. Al excavar los yacimientos sumerios, encontramos clara evidencia de clases sociales desde los períodos más antiguos. En la cima estaban los reyes y sacerdotes. Luego venían los administradores y escribas. Después seguían los artesanos y comerciantes. Los agricultores y trabajadores ocupaban otro nivel. Finalmente, en la base, estaban los esclavos. Cada clase tenía roles distintos, diferentes niveles de vida y derechos y obligaciones legales separadas. Esta clase de estructura jerárquica no aparece por sí sola. En otras civilizaciones podemos rastrear la aparición gradual de clases sociales.
Esto se observa a través del registro arqueológico. Vemos una lenta acumulación de riqueza por parte de ciertas familias. También observamos la concentración gradual del poder. A esto se suma la aparición de un liderazgo hereditario. Además, se desarrollan ideologías que justifican la desigualdad. Es un proceso que típicamente toma siglos, deja abundante evidencia en forma de entierros cada vez más elaborados. Se aprecian casas más grandes para las élites y la aparición de bienes de lujo. En Sumer encontramos esta estructura social completa, aparentemente establecida desde el principio. Las tumbas reales de Ur fueron excavadas por Leonard Woolley. Esto ocurrió durante las décadas de 1920 y 30. Datan de alrededor de 2600 a.C. Contienen algunos de los entierros más elaborados jamás descubiertos. Estos no eran los entierros de personas cuyas familias habían acumulado lentamente riqueza y poder. La sofisticación de los bienes funerarios, los complejos rituales de entierro y la evidencia de sacrificio humano sugieren una tradición real. Esta tradición ya era antigua cuando se construyeron estas tumbas. Pero si estas tradiciones reales ya eran antiguas en 2600 a.C., ¿dónde están las versiones anteriores y más simples? ¿Dónde están los entierros protorreales que muestran el desarrollo de estas tradiciones? Woolley los buscó, al igual que todos los arqueólogos que han trabajado en Sumer. Deberían estar allí, pero están extrañamente ausentes. O son tan raros que no representan una clara secuencia de desarrollo. El mismo patrón aparece con las instituciones religiosas. Los grandes templos de Sumer, zigurats, que se elevaban hacia el cielo, son justamente famosos. Pero estas estructuras masivas no representan el comienzo de la religión sumeria. Son claramente parte de una tradición religiosa ya establecida. Esta tradición contaba con una teología compleja, sacerdocios organizados y rituales elaborados. Los templos más antiguos que hemos encontrado datan de alrededor de 3500 a.C. Ya son estructuras sustanciales con evidencia de culto organizado y administración sacerdotal. Las instituciones religiosas no aparecen completamente formadas así en otras culturas. Normalmente, podemos rastrear la evolución desde santuarios simples hasta templos más grandes. También va desde practicantes religiosos a tiempo parcial hasta sacerdocios profesionales. Asimismo, de cultos locales a religiones organizadas. En Sumer, esta secuencia de desarrollo está tan comprimida que es casi invisible. El arte y la artesanía sumeria aportan otra pieza a este rompecabezas. La sofisticación artística y técnica exhibida en los artefactos sumerios es asombrosa. Lo que es aún más sorprendente es cuán temprano aparece esta sofisticación. El estandarte de Ur, una caja decorativa, fue descubierto en una de las tumbas reales. Data de aproximadamente 2600 a.C. Este objeto presenta un intrincado trabajo de incrustación con concha, piedra caliza roja y lapislázuli. Representa escenas detalladas de guerra y paz con una notable habilidad artística. El nivel de artesanía requerido para crear tal objeto es extraordinario. El artista necesitaba acceso a materiales raros de tierras lejanas. Esto sugiere redes comerciales ya establecidas. Necesitaban herramientas y técnicas especializadas para cortar y ajustar pequeñas piezas de incrustación. Requerían formación artística para componer y ejecutar complejas escenas narrativas. Además, necesitaban mecenas lo suficientemente ricos para encargar un trabajo tan costoso. Cada uno de estos elementos representa un hilo separado de complejidad social. Todos ellos debían estar presentes para que este objeto existiera.
Pero he aquí lo notable. Aunque el estandarte de Ur es uno de los mejores ejemplos de incrustación sumeria, no es el primero. Existen ejemplos anteriores y son casi igual de sofisticados. No hay una progresión clara desde intentos tempranos toscos hasta obras maestras posteriores. El arte sumerio más antiguo que hemos encontrado ya demuestra altos niveles de habilidad técnica y visión artística. El mismo patrón aparece en la escultura. Las estatuas votivas del templo de Tel Asmar datan de alrededor de 2900 a.C. Muestran una notable comprensión de la anatomía humana, la proporción y la expresión artística. Estas no son obras de artistas que recién están aprendiendo su oficio. Muestran evidencia de tradiciones artísticas establecidas. Contaban con convenciones para representar la forma humana, simbolismo religioso y estándares estéticos. La cerámica ofrece una ventana aún más clara a este misterio. En la mayoría de las culturas, la cerámica muestra una clara secuencia de desarrollo. La cerámica temprana es hecha a mano, irregular y relativamente tosca. Con el tiempo se vuelve más refinada, más estandarizada y más decorada. Finalmente, se inventa el torno de alfarero. La cerámica se vuelve más uniforme y producida eficientemente. Esta progresión suele tardar miles de años. Los sumerios ciertamente usaban cerámica. Podemos rastrear cierto desarrollo en su tecnología cerámica. Pero la cerámica sumeria más antigua que hemos encontrado ya es bastante sofisticada. Presenta formas complejas, preparación refinada de la arcilla y técnicas de cocción controladas. La introducción del torno de alfarero en Sumer, alrededor de 3500 a.C., parece haber sido adoptada con notable rapidez. La cerámica producida inmediatamente después de su introducción muestra un nivel de habilidad. Esto sugiere una amplia experiencia con la tecnología. La propia lengua sumeria presenta quizás el misterio más profundo de todos. A diferencia de la mayoría de las lenguas antiguas, el sumerio es una lengua aislada. Esto significa que no tiene parientes conocidos. No forma parte de la familia indoeuropea, como el griego, el latín y el sánscrito. Tampoco es semítica, como el acadio, el hebreo y el árabe. No está relacionada con ninguna lengua hablada en la región antes o después. Se mantiene sola, única y desconectada de cualquier tradición lingüística que podamos identificar. Esto es extremadamente inusual porque las lenguas no suelen aparecer aisladas. Evolucionan a partir de lenguas anteriores, tomando prestado y adaptándose con el tiempo. Existen en familias de lenguas relacionadas que muestran conexiones claras. El hecho de que el sumerio no tenga parientes conocidos sugiere varias posibilidades. Una es que todos sus parientes lingüísticos se extinguieron sin dejar rastro. Otra es que los sumerios vinieron de otro lugar. Este lugar estaba lo suficientemente lejos como para que su idioma no tuviera contacto con las lenguas de Mesopotamia. Pero si los sumerios vinieron de otro lugar, ¿dónde? ¿Y por qué no hay evidencia de su migración? La evidencia arqueológica muestra continuidad en la región. Las ciudades sumerias crecieron a partir de asentamientos anteriores. No hay una ruptura clara que indique la llegada de una nueva población. Los estilos de cerámica, las técnicas arquitectónicas y las tecnologías de herramientas. Todos muestran una evolución gradual de culturas mesopotámicas anteriores. Sin embargo, el idioma es completamente diferente. La lengua es típicamente uno de los aspectos más conservadores de la cultura. La gente puede adoptar nuevas tecnologías, alimentos y costumbres con relativa facilidad, pero rara vez abandonan su lengua materna por completo. La persistencia del sumerio como tradición lingüística única sugiere una población.
Esta población mantuvo su identidad distintiva, incluso mientras interactuaba con culturas vecinas. El doctor Miguel Civil, uno de los principales expertos mundiales en el idioma sumerio, pasó décadas estudiando textos y gramática sumerios. Observó que el sumerio es una lengua aglutinante. Construye palabras uniendo morfemas de formas complejas. Esta estructura gramatical es bastante diferente de las lenguas flexivas habladas por sus vecinos semitas. Sin embargo, los sumerios y sus vecinos de habla semita interactuaron claramente de forma extensiva. Comerciaron bienes, compartieron tecnologías y finalmente se casaron entre sí. La coexistencia del sumerio y el acadio, una lengua semita, en la antigua Mesopotamia creó una cultura bilingüe. Esto sucedió alrededor de 2400 antes de Cristo. Muchos textos administrativos de este período están escritos en ambos idiomas. Podemos apreciar la influencia mutua. El acadio tomó prestadas muchas palabras del sumerio. Esto fue particularmente cierto para los términos técnicos y administrativos. El sumerio, a su vez, tomó prestadas algunas palabras acadias. Pero la gramática y el vocabulario central de ambas lenguas permanecieron distintos. Lo fascinante es que, a pesar de esta división lingüística, la complejidad social de las regiones de habla sumeria y acadia era esencialmente idéntica. Ambas utilizaban la escritura cuneiforme. Ambas tenían estructuras políticas similares. Ambas construyeron zigurats y utilizaban los mismos sistemas matemáticos y de medición. Esto sugiere que la complejidad social no estaba inherentemente ligada al lenguaje. Era un sistema que podía transmitirse culturalmente. Uno de los aspectos más pasados por alto de la complejidad sumeria es su extensa red comercial. La evidencia arqueológica muestra que para 3200 a.C., los sumerios comerciaban con regiones lejanas. Estas incluían Afganistán, Anatolia, Egipto y el Valle del Indo. Sabemos esto porque hemos encontrado artefactos en Sumer. Estos estaban hechos de materiales que solo podían provenir de estas ubicaciones distantes. Lapislázuli de Afganistán, madera del Líbano y cobre de Omán. También cornalina del Valle del Indo aparecen en los yacimientos sumerios. El comercio de larga distancia de este tipo requiere una enorme cantidad de infraestructura social. Se necesitan comerciantes dispuestos a viajar rutas peligrosas durante meses o años seguidos. También se requieren sistemas estandarizados de pesos y medidas. Esto permite que personas de diferentes regiones acuerden el valor de los bienes. Se necesita alguna forma de sistema de contrato o acuerdo. Esto asegura que los tratos hechos hoy se cumplan meses después, cuando lleguen las mercancías. Además, se necesita seguridad para proteger los cargamentos valiosos de los bandidos. Finalmente, se requieren mercados y redes de distribución para llevar los bienes importados a la gente. Todos estos elementos estaban presentes en el antiguo Sumer. Tenemos tablillas cuneiformes que registran acuerdos comerciales, envíos de mercancías y disputas sobre contratos. Contamos con sistemas de peso estandarizados que se mantuvieron consistentes en diferentes ciudades. También tenemos evidencia de comerciantes profesionales especializados en el comercio de larga distancia. La sofisticación de este sistema es notable para cualquier civilización antigua. Pero para una que supuestamente está emergiendo, es casi incomprensible. El profesor Guillermo Algace estudió las antiguas redes comerciales en Mesopotamia y realizó un descubrimiento sorprendente. La red comercial sumeria no era solo extensa, sino que estaba organizada sistemáticamente. Aparentemente, existían rutas comerciales establecidas, horarios de envío regulares
y puestos comerciales permanentes en ubicaciones distantes. Esto no es el comercio oportunista de comerciantes que prueban suerte. Este es un comercio organizado a una escala que sugiere una planificación centralizada y la participación del Estado. Pero establecer una red de este tipo requiere una experiencia previa significativa. Uno no se despierta un día y decide enviar una misión comercial a Afganistán. Es un viaje de miles de millas a través de territorio desconocido. Primero, alguien tuvo que explorar estas rutas y establecer relaciones con pueblos distantes. También era necesario aprender qué bienes estaban disponibles y determinar cuáles valían el enorme esfuerzo del transporte a larga distancia. Esta fase exploratoria debería haber tomado generaciones. Sin embargo, no tenemos pruebas claras de su existencia. Los sellos cilíndricos son uno de los artefactos más distintivos de la civilización sumeria. Estos pequeños cilindros de piedra, tallados con diseños intrincados, se hacían rodar sobre arcilla húmeda para crear una impresión de sello. Servían como firmas, identificando documentos y bienes como pertenecientes a individuos o instituciones específicas. La práctica de usar sellos para autenticación aparece muy temprano en la historia sumeria, al menos hacia el 3500 a.C. Desde el principio, estos sellos son objetos notables. La habilidad artesanal requerida para tallar un sello cilíndrico es extraordinaria. El artista debe trabajar a la inversa, eliminando el espacio negativo para crear una imagen que aparecerá correctamente al ser impresa. Los diseños deben planificarse para funcionar como una banda continua al ser rodados. La escala es diminuta, a menudo de solo unos pocos centímetros, requiriendo un control preciso de las herramientas y una excelente vista. Y los materiales, típicamente piedras duras como el mármol, la serpentina o el lapislázuli, son difíciles de tallar con las herramientas disponibles en la antigüedad. Sin embargo, los sellos cilíndricos más antiguos que hemos encontrado son ya obras de arte sofisticadas. Representan escenas complejas con múltiples figuras, elementos arquitectónicos e imaginería simbólica. Las convenciones artísticas ya están establecidas, con formas estandarizadas de representar a humanos, animales y dioses. Esto sugiere una tradición existente de tallado de sellos, pero no podemos encontrar la fase temprana y experimental de esa tradición. Además, la función de los sellos cilíndricos implica un complejo sistema administrativo. La gente solo necesita sellos oficiales si existe un sistema que los reconozca y respete. Debe haber una burocracia que verifique los sellos y haga cumplir la autenticidad de los documentos. También debe haber consecuencias legales por falsificar sellos o usarlos de manera inapropiada. Debe existir un sistema para registrar los sellos y asociarlos con individuos específicos. Toda esta infraestructura parece haber estado implementada desde los periodos más tempranos de la civilización sumeria. La doctora Dominique Colon, quien fue curadora de la colección de sellos cilíndricos en el Museo Británico durante muchos años, examinó miles de sellos de varios periodos. Ella señaló que los sellos más antiguos muestran un nivel de sofisticación artística y técnica inconsistente con una tecnología recién inventada. Es como si los talladores de sellos del Sumer temprano estuvieran trabajando dentro de una tradición ya establecida. Seguían convenciones y usaban técnicas que deberían haber tardado generaciones en desarrollarse. ¿Dónde nos deja todo esto? Tenemos una civilización que aparece repentinamente en el registro arqueológico. Posee escritura avanzada, matemáticas sofisticadas, complejas jerarquías sociales y extensas redes comerciales. También cuenta con impresionantes obras de ingeniería y artes y oficios muy desarrollados. Cada uno de estos elementos por sí solo sería notable.
Juntos, forman un patrón que desafía nuestra comprensión de cómo se desarrollan las civilizaciones. La explicación convencional es que simplemente aún no hemos encontrado las etapas de desarrollo anteriores. Mesopotamia ha sido fuertemente saqueada a lo largo de la historia. Muchos sitios permanecen sin excavar. Es totalmente posible que la evidencia que buscamos esté enterrada en algún lugar, esperando ser descubierta. Esta es una posición razonable, y muchos arqueólogos la sostienen. Pero nos exige creer que hemos tenido una suerte extraordinariamente mala en nuestras excavaciones. Hemos pasado por alto consistentemente los períodos de desarrollo cruciales. Sin embargo, hemos encontrado abundante evidencia de la civilización ya desarrollada. Otra explicación es que el desarrollo ocurrió mucho más rápido de lo que solemos asumir. Quizás bajo las condiciones adecuadas, con las presiones ambientales y oportunidades correctas, las sociedades humanas pueden dar saltos rápidos en complejidad. La región sumeria, con su entorno desafiante, pero potencialmente altamente productivo, podría haber creado exactamente las condiciones adecuadas para un desarrollo rápido. Esta explicación tiene mérito. Sin embargo, nos obliga a repensar nuestros modelos de evolución social, que se basan en patrones de desarrollo mucho más lentos que vemos en otras civilizaciones. Una tercera posibilidad es que parte de la complejidad fue importada en lugar de desarrollada localmente. Quizás los sumerios tomaron prestadas ideas, tecnologías y estructuras sociales de una civilización vecina que aún no hemos identificado. Pero esto solo retoma el misterio un paso atrás. ¿Dónde desarrolló esa misteriosa civilización vecina su complejidad? ¿Y por qué no hay pruebas claras de esta transmisión cultural? Algunos investigadores han propuesto teorías más radicales. Algunos sugieren que los sumerios podrían haber sido los supervivientes o descendientes de una civilización anterior más avanzada que dejó pocas huellas. Otros han propuesto que los sumerios podrían haber migrado de una región distante, trayendo consigo su cultura avanzada. Estas teorías son especulativas y carecen de pruebas sólidas, pero persisten porque las explicaciones convencionales dejan muchas preguntas sin respuesta. Lo que hace que el misterio sumerio sea particularmente frustrante es que los propios sumerios nos dejaron miles de registros escritos. Sin embargo, ninguno de ellos explica de dónde provino su civilización. Los textos sumerios más antiguos son registros administrativos, listas de bienes y transacciones económicas. Para cuando obtenemos textos que nos hablan de las creencias y la historia sumeria, la civilización ya tiene siglos de antigüedad. Sus orígenes se han desvanecido en la mitología. La mitología sumeria habla de un tiempo antes de la civilización, cuando los humanos vivían como animales. Fue entonces cuando los dioses les concedieron los dones de la civilización. Al dios Enki, en particular, se le atribuye haber enseñado a los humanos la agricultura, la escritura y las artes de la civilización. Estos mitos son fascinantes, pero claramente no son historia literal. Son historias de origen que explican cómo surgieron las cosas en términos de intervención divina y no de un proceso histórico. Sin embargo, quizás estos mitos contengan un grano de verdad, no sobre dioses, sino sobre la percepción sumeria de su propia historia. Los mitos sugieren que los propios sumerios vieron su civilización como recibida o aprendida, en lugar de desarrollada gradualmente. Se veían a sí mismos como herederos del conocimiento, más que como sus descubridores originales. ¿De quién lo heredaron? Los mitos dicen que de los dioses. Pero, ¿podría haber una realidad histórica detrás de estas historias? La Lista Real Sumeria, un documento compilado alrededor del 2100 a.C.,
afirma registrar a todos los reyes de Sumer desde el principio de los tiempos. La lista comienza con reyes que supuestamente gobernaron antes de una gran inundación. Sus reinados duraron miles o incluso decenas de miles de años. Después de la inundación, la lista continúa con reinados de duración más plausible. También incluye reyes cuya existencia puede verificarse mediante otras pruebas. La mayoría de los estudiosos tratan a los reyes anteriores a la inundación como puramente mitológicos. Sin embargo, la lista sugiere que los sumerios creían que su civilización tenía orígenes muy antiguos, predando su período histórico por un margen considerable. La referencia a un gran diluvio en la literatura sumeria ha fascinado durante mucho tiempo a los investigadores. Los mitos del diluvio aparecen en muchas culturas antiguas. La versión sumeria es una de las más antiguas registradas. La epopeya de Gilgamesh, que incorpora historias sumerias más antiguas, incluye una narración detallada del diluvio. Esta guarda sorprendentes similitudes con la posterior historia bíblica del diluvio. En la versión sumeria, los dioses deciden destruir a la humanidad con un diluvio. Pero un hombre sabio es advertido y construye un barco para sobrevivir. Algunos investigadores han sugerido que este mito del diluvio podría basarse en un evento real de inundación catastrófica en la antigua Mesopotamia. La región es propensa a inundaciones severas. Una inundación particularmente devastadora podría haber destruido asentamientos, matado grandes poblaciones y dejado un impacto duradero en la memoria cultural. Si tal diluvio ocurrió durante el período formativo temprano de la civilización sumeria, podría explicar algunas de las lagunas en el registro arqueológico. El doctor Robert Ballard, famoso por descubrir el naufragio del Titanic, se interesó en los mitos antiguos del diluvio. Condujo estudios arqueológicos submarinos en el Mar Negro y el Mediterráneo. Aunque no encontró pruebas específicamente relacionadas con el diluvio sumerio, su trabajo demostró que sí ocurrieron eventos catastróficos de inundación en la antigüedad. Estos eventos podrían tener efectos dramáticos en las poblaciones humanas. Una civilización que se recupera de un diluvio devastador podría parecer tener una historia truncada, con sus etapas de desarrollo anteriores literalmente borradas. Sin embargo, esta explicación, aunque intrigante, no explica por completo el misterio sumerio. Incluso si un gran diluvio destruyó asentamientos anteriores, deberíamos encontrar alguna evidencia de ellos. Estos asentamientos podrían estar en ubicaciones no perturbadas o en capas debajo de los sedimentos del diluvio. Aunque se han encontrado algunos depósitos de diluvio en sitios mesopotámicos, estos no separan universalmente una cultura primitiva prediluvio de una civilización avanzada postdiluvio. Esto es contrario a lo que esperaríamos si la historia del diluvio explicara completamente la fase de desarrollo faltante. Consideremos lo que realmente tenemos versus lo que nos falta. Tenemos abundante evidencia de la civilización sumeria desde aproximadamente el 3400 a.C. en adelante. Desde este punto, podemos rastrear el desarrollo y los cambios en la sociedad sumeria a lo largo de los milenios siguientes. Vemos ciudades surgir y caer, también dinastías ir y venir. Las tecnologías mejoran gradualmente y los estilos artísticos evolucionan. Este desarrollo posterior es exactamente como esperaríamos. Es un cambio gradual a lo largo del tiempo. Presenta influencias e innovaciones claras que se pueden rastrear a través del registro arqueológico. Lo que nos falta es el registro equivalente desde el 3600 a.C. hasta el 3400 a.C. Este período es de solo 200 años.
Dicho registro nos mostraría cómo los sumerios alcanzaron el nivel de complejidad que exhibieron en el 3400 a.C. 200 años no es mucho tiempo en términos arqueológicos. En una región tan extensamente excavada como el sur de Mesopotamia, deberíamos haber encontrado evidencia clara de este período. Sin embargo, la evidencia es frustrantemente escasa, y lo poco que tenemos muestra un aumento dramático en la complejidad difícil de explicar. El sitio de Eridu, considerado por los propios sumerios como su ciudad más antigua, proporciona quizás la mejor evidencia que tenemos de este período de transición. Las excavaciones en Eridu han revelado una secuencia de templos construidos uno encima del otro. Estos abarcan desde aproximadamente el 5500 a.C. hasta el 3200 a.C. Esta secuencia sí muestra desarrollo a lo largo del tiempo, con los templos volviéndose gradualmente más grandes y elaborados. Este es exactamente el tipo de desarrollo gradual que esperamos ver. Sin embargo, incluso en Eridu, hay una marcada aceleración a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Los templos de 5500 a.C. son estructuras impresionantes pero relativamente simples. Para el año 3200 a.C., el templo se había convertido en una enorme estructura de plataforma, el ancestro de los zigurats posteriores. El salto de sofisticación entre estos periodos es dramático, y aunque podemos ver el desarrollo, la velocidad de este parece notablemente rápida. Un aspecto a menudo pasado por alto del misterio sumerio es lo que estaba ocurriendo en las regiones vecinas durante este mismo período. Los sumerios no existían de forma aislada. Estaban rodeados por otros pueblos que desarrollaban sus propias culturas y civilizaciones. ¿Cómo se comparan esas culturas vecinas con Sumer en términos de complejidad y desarrollo? Hacia el este, en lo que ahora es Irán, la civilización elamita se estaba desarrollando siguiendo una línea de tiempo mucho más convencional. Podemos rastrear el desarrollo gradual de la sociedad elamita desde simples aldeas agrícolas hasta asentamientos más complejos a lo largo de varios miles de años. Los elamitas finalmente desarrollaron la escritura. Sin embargo, lo hicieron más tarde que los sumerios. Su sistema parece haber sido influenciado por la escritura cuneiforme sumeria. La trayectoria de desarrollo elamita es exactamente lo que esperamos ver, lenta y gradual. Hacia el oeste y el norte, varios pueblos de habla semítica estaban formando sus propios asentamientos y finalmente sus propios reinos. Estos grupos interactuaron extensamente con los sumerios, adoptando su sistema de escritura y muchas de sus tecnologías. Pero su propio desarrollo social parece haber sido más gradual, construyendo complejidad con el tiempo en un patrón más convencional. Hacia el sur y el suroeste, los antiguos egipcios estaban desarrollando su propia notable civilización a lo largo del río Nilo. La civilización egipcia muestra una clara secuencia de desarrollo, con aumentos graduales en la complejidad social que llevaron a la unificación de Egipto alrededor del año 3100 a.C. Aunque la civilización egipcia se desarrolló bastante rápido para los estándares globales, el registro arqueológico aún muestra una progresión más convencional que la que vemos en Sumer. Esta comparación es instructiva. Los sumerios no vivían en una situación geológica o ambiental única que no pudiera replicarse. Sus vecinos tenían acceso a ríos, tierras agrícolas y rutas comerciales, al igual que los sumerios. Sin embargo, solo los sumerios muestran este patrón de desarrollo aparentemente repentino y complejo. Esto sugiere que, sea lo que sea que explique el misterio sumerio, no es simplemente determinismo ambiental o patrones universales de desarrollo humano.
Una de las pruebas más sólidas de que la complejidad sumeria no se desarrolló completamente de forma aislada es la transferencia de tecnología que podemos documentar entre Sumer y sus vecinos. Muchas tecnologías e innovaciones sumerias se extendieron a las regiones circundantes con relativa rapidez. La escritura, la rueda, el arado y los sellos cilíndricos. La metalurgia del bronce y varias técnicas arquitectónicas. Todas aparecieron primero en Sumer y luego se expandieron hacia el exterior. Este patrón de difusión está bien documentado y tiene perfecto sentido. Cuando un grupo desarrolla una tecnología útil, sus vecinos la notan y la adoptan. La pregunta es, ¿de dónde obtuvieron los sumerios estas tecnologías en primer lugar? Si las desarrollaron de forma totalmente independiente, deberíamos encontrar evidencia de ese proceso de desarrollo. Si las recibieron de otro lugar, ¿de dónde vinieron? El patrón de transferencia tecnológica se vuelve aún más interesante cuando observamos la rapidez con la que se propagaron las innovaciones sumerias. La escritura cuneiforme, por ejemplo, fue adaptada por los acadios, elamitas, hititas y muchos otros pueblos. Pero estas adaptaciones no ocurrieron inmediatamente. Las culturas vecinas tardaron en reconocer el valor de la escritura y en modificar el sistema sumerio para adaptarlo a sus propias lenguas. Esta propagación gradual es exactamente lo que esperaríamos. Sin embargo, dentro del propio Sumer, la propagación de tecnologías entre ciudades parece haber sido casi instantánea. Cuando una nueva técnica o herramienta aparecía en una ciudad sumeria, rápidamente surgía en otras. Esta rápida difusión interna sugiere un alto grado de comunicación y unidad cultural en toda la región sumeria. Pero también plantea preguntas sobre cómo aparecieron por primera vez las nuevas tecnologías. Si asumimos que fueron inventadas en un lugar y luego se extendieron, deberíamos encontrar evidencia de esa invención inicial. Esto implica versiones más tempranas y rudimentarias, apareciendo en un sitio antes que las versiones refinadas aparezcan en otros lugares. Este patrón a menudo está ausente. Quizás el misterio más profundo de la civilización sumeria no es la complejidad material, sino la complejidad social. ¿Cómo se consigue que miles o decenas de miles de personas cooperen en la construcción de ciudades, la excavación de canales y el mantenimiento de instituciones complejas? Esto requiere no solo tecnología, sino también ideología, un conjunto compartido de creencias y valores que convenzan a las personas de subordinar sus intereses individuales a objetivos colectivos. En la sociedad sumeria, esta ideología era fundamentalmente religiosa. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros económicos y administrativos. Los sacerdotes no solo realizaban rituales, sino que también administraban almacenes, supervisaban a los trabajadores e impartían justicia. Los dioses no eran solo objetos de devoción. Eran los dueños teóricos de la tierra y la fuente última de autoridad política. Esta integración de religión, economía y política creó un sistema donde servir a los dioses significaba servir a la ciudad, y servir a la ciudad significaba servir a los dioses. Pero crear un sistema así requiere resolver problemas de coordinación muy difíciles. ¿Cómo se convence a la gente de que los sacerdotes realmente hablan en nombre de los dioses? ¿Cómo se establece que el templo tiene autoridad legítima para redistribuir los recursos? ¿Cómo se crea un sistema legal que la gente seguirá incluso cuando no sea de su interés inmediato? Estas no son preguntas que puedan responderse con tecnología o ingeniería. Requieren innovación social, la creación de ficciones compartidas y reglas acordadas que permitan la cooperación a gran escala.
Cada civilización que ha resuelto estos problemas lo ha hecho a través de un largo proceso. Esto incluye ensayo y error, movimientos religiosos, reformas legales y desarrollos filosóficos. A menudo también ha habido conflictos violentos. El contrato social que mantiene unida a una civilización suele ser el producto de siglos de negociación entre diferentes grupos con intereses contrapuestos. Sin embargo, la civilización sumeria aparece con este contrato social ya establecido, con instituciones, jerarquías aceptadas y sistemas legales en funcionamiento. Relacionado con el contrato social está la cuestión de cómo los sumerios lograron el consenso entre múltiples ciudades independientes. Sumer nunca fue un imperio unificado, al menos no en su periodo temprano. Consistía en ciudades-estado en competencia, cada una con su propio gobernante, su propia deidad patrona y sus propios intereses. Sin embargo, estas ciudades-estado compartían una cultura común. Usaban el mismo sistema de escritura, adoraban el mismo panteón de dioses y seguían leyes y costumbres similares. Esta unidad cultural, a través de las divisiones políticas, es realmente bastante notable. En la historia mesopotámica posterior y en muchas otras civilizaciones, vemos la unidad cultural siguiendo hacia la unidad política. Un reino poderoso conquista a sus vecinos y les impone su cultura. O una ciudad dominante se convierte en un centro cultural que otros emulan. Pero en el Sumer temprano, la unidad cultural parece preceder a cualquier unificación política clara. Esto sugiere que la identidad sumeria se basaba en algo más que la lealtad política. Quizás era una identidad étnica, un sentido compartido de ser sumerio en oposición a otros pueblos a su alrededor. Quizás era lingüística, con el idioma sumerio sirviendo como un marcador de pertenencia al grupo. O quizás era religiosa, con el culto compartido a los dioses sumerios, creando un sentido de identidad común a pesar de las divisiones políticas. Cualquiera que fuera la base de esta unidad, mantenerla requirió comunicación y cooperación entre ciudades. Tenemos evidencia de correspondencia diplomática entre ciudades-estado sumerias, de tratados y alianzas, de matrimonios entre familias gobernantes y de acuerdos comerciales. Todo esto implica una cultura diplomática, un conjunto de convenciones sobre cómo las ciudades interactúan pacíficamente entre sí. Pero desarrollar una cultura así suele llevar tiempo y experiencia. Esto incluye lecciones amargas aprendidas de diplomacias fallidas y guerras destructivas. ¿Dónde está la evidencia de que Sumer aprendió estas lecciones? Hablando de guerra, la organización militar es otro aspecto de la complejidad sumeria que parece notablemente bien desarrollado desde el principio. Los sumerios no eran pacifistas, lucharon guerras entre sí y con grupos externos, y construyeron fortificaciones para proteger sus ciudades. La evidencia más temprana y clara de guerra organizada en Sumer data de alrededor de 2700 a.C. La estela de los buitres representa la victoria de la ciudad de Lagash sobre la ciudad de Umma. Pero la guerra representada en esta estela no es una escaramuza primitiva. Muestra formaciones de infantería organizadas, soldados con equipo estandarizado y coordinación táctica que implica entrenamiento y estructuras de mando militar. Esta es una fuerza militar disciplinada, no una turba de agricultores armados. Crear una fuerza así requiere instituciones militares, soldados profesionales o al menos milicia bien entrenada. También requiere sistemas para producir y distribuir armas y armaduras, y líderes con conocimiento estratégico. Nada de esto aparece de la noche a la mañana. Las instituciones militares suelen desarrollarse con el tiempo, a medida que las sociedades enfrentan amenazas externas o conflictos internos.
Las guerras tempranas, en la mayoría de las culturas, son relativamente desorganizadas, volviéndose gradualmente más sofisticadas a medida que las personas aprenden qué funciona y qué no. Pero la guerra sumeria, desde la primera vez que vemos una evidencia clara, ya muestra una sofisticación considerable. Las fortificaciones de las ciudades sumerias cuentan una historia similar. Las murallas de Uruk, mencionadas en la epopeya de Gilgamesh y parcialmente excavadas por arqueólogos, eran estructuras defensivas masivas con torres, puertas y construcción cuidadosamente diseñada. Construir tales murallas requiere enormes recursos, conocimientos de ingeniería y, lo más importante, una necesidad percibida de defensa. Esto implica que los sumerios se enfrentaron a amenazas militares lo suficientemente significativas como para justificar la inversión masiva en fortificaciones. Pero, ¿contra quién se defendían? ¿Y cuánto tiempo llevaban lidiando con amenazas militares antes de decidir construir estas murallas? A medida que nos acercamos al final de nuestra investigación, debemos enfrentar una realidad frustrante. La arqueología es una ciencia de inferencia. Desenterramos los restos físicos de sociedades pasadas e intentamos reconstruir cómo eran basándonos en lo que sobrevivió. Pero la mayor parte de lo que compone una civilización no sobrevive. La madera se pudre, los textiles se desintegran, el papiro y el pergamino se desmoronan. Las tradiciones orales desaparecen con las personas que las poseían. Incluso las tablillas de arcilla, por muy duraderas que sean, representan solo una fracción de lo que una vez se escribió. Lo escrito representa solo una fracción de lo que la gente sabía y pensaba. Esto significa que existen enormes lagunas en nuestro conocimiento de la civilización sumeria. Son lagunas que probablemente nunca podrán llenarse. No sabemos qué idiomas hablaba la gente en sus hogares. No sabemos qué historias contaban a sus hijos, qué canciones cantaban o de qué bromas se reían. Desconocemos la mayoría de sus nombres personales, sus rutinas diarias, sus esperanzas y miedos. Vemos las grandes estructuras públicas y los registros oficiales. Sin embargo, la experiencia vivida de ser sumerio se ha perdido en gran medida para nosotros. ¿Podría la fase de desarrollo faltante de la civilización sumeria estar oculta en este vasto océano de información perdida? Posiblemente. Si el desarrollo temprano ocurrió principalmente a través de innovaciones en la organización social, tradiciones orales o tecnologías perecederas, quizás nunca encontremos evidencia directa de ello. El registro arqueológico está sesgado hacia materiales duraderos y estructuras permanentes. Por lo tanto, una sociedad compleja en su organización social, pero simple en su cultura material, podría dejar pocas huellas. Sin embargo, esta explicación tiene límites. Aunque podríamos pasar por alto la evidencia de innovaciones sociales o tecnologías perecederas, no deberíamos pasar por alto la evidencia del crecimiento de la población. Tampoco deberíamos pasar por alto los nuevos asentamientos en expansión y el comercio creciente que deben haber acompañado el aumento de la complejidad. Estas cosas dejan rastros difíciles de borrar completamente. El hecho de que hayamos encontrado tan poca evidencia del período de transición sigue siendo desconcertante, incluso teniendo en cuenta las limitaciones de la arqueología. Curiosamente, nuestro mundo moderno podría ofrecer algunas ideas sobre cómo es posible el desarrollo rápido bajo ciertas circunstancias. Consideremos la rápida industrialización de Japón a finales del siglo XIX. En solo unas pocas décadas, Japón se transformó de una sociedad feudal relativamente aislada a una nación industrial moderna.
se volvió capaz de competir con las potencias occidentales. Esta transformación fue asombrosamente rápida para los estándares históricos. ¿Cómo lo hizo Japón? Tuvieron varias ventajas. Primero, pudieron observar y aprender de sociedades que ya se habían industrializado. Esto les permitió saltarse muchos pasos de desarrollo. Segundo, tenían un gobierno central fuerte, capaz de coordinar los esfuerzos nacionales. Tercero, tenían una población alfabetizada y estructuras administrativas existentes que podían adaptarse a nuevos propósitos. Cuarto, estaban bajo una presión externa que creó un sentido de urgencia. Y quinto, tenían recursos y ventajas geográficas que hicieron posible la industrialización. ¿Podría algo similar explicar el caso sumerio? Quizás los sumerios pudieron observar y aprender de una civilización vecina que aún no hemos identificado. Quizás tuvieron presiones ambientales que crearon urgencia y motivaron una rápida innovación. Quizás tenían estructuras sociales preexistentes que podrían adaptarse rápidamente a propósitos más complejos. Todas estas son posibilidades, pero siguen siendo especulativas, sin evidencia directa. La analogía de Japón también tiene limitaciones significativas. La transformación de Japón fue rápida, pero aún tardó décadas y dejó abundante evidencia en el registro histórico. Los sumerios aparentemente lograron una transformación similar en un tiempo mucho más corto y dejaron mucha menos evidencia del proceso. Además, Japón tuvo la ventaja de aprender de otros, mientras que Sumeria, hasta donde sabemos, no tuvo tales maestros. El misterio de los orígenes sumerios tiene implicaciones más allá de la comprensión de una antigua civilización. Afecta cómo pensamos sobre la evolución social humana de manera más amplia. La narrativa estándar del progreso humano es la siguiente. Los humanos vivieron como cazadores-recolectores durante decenas de miles de años. Luego, la agricultura se inventó hace unos 10.000 años. Poco a poco, durante los milenios siguientes, las aldeas agrícolas se convirtieron en pueblos. Los pueblos se convirtieron en ciudades y las ciudades en estados e imperios. Esta es una historia de progreso lento y constante impulsado por la innovación tecnológica y el crecimiento de la población. El caso sumerio desafía esta narrativa. Sugiere que, bajo ciertas circunstancias, la transición de una sociedad simple a una compleja puede ocurrir mucho más rápido de lo que solemos suponer. Esto abre nuevas preguntas sobre el potencial humano y el cambio social. ¿Existen atajos en el camino hacia la complejidad? ¿Pueden las sociedades dar saltos rápidos bajo las condiciones adecuadas? ¿O Sumeria es verdaderamente única, una anomalía que quizás nunca entendamos completamente? Estas preguntas importan porque afectan cómo interpretamos otros sitios arqueológicos y cómo pensamos sobre el cambio social en el presente. Si la transformación social rápida es posible, podríamos encontrar evidencia de ello en otros lugares y épocas. Tal vez la hemos pasado por alto porque no la buscábamos. Y en nuestra propia era de rápido cambio tecnológico y social, comprender cómo las sociedades pasadas navegaron períodos de transformación podría ofrecer ideas valiosas. El misterio sumerio también nos recuerda cuánto desconocemos todavía del pasado. A pesar de más de un siglo de excavaciones arqueológicas en Mesopotamia, aún no podemos explicar completamente cómo comenzó la civilización sumeria. Esto ocurre a pesar de miles de tabletas cuneiformes traducidas y a pesar de un extenso análisis académico. Esto debería humillarnos y recordarnos que la historia no es un asunto resuelto. Los nuevos descubrimientos siempre pueden anular viejas certezas.
y los misterios pueden persistir por generaciones, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por resolverlos. Al concluir nuestra investigación, resumamos las preguntas clave que siguen sin respuesta sobre la civilización sumeria. Primero, ¿dónde está la evidencia arqueológica de la fase de desarrollo que debería existir entre las aldeas agrícolas simples y la compleja civilización urbana? Esta evidencia debería ser abundante y fácil de encontrar, sin embargo, sigue siendo frustrantemente escasa. Segundo, ¿cómo desarrollaron los sumerios sistemas sofisticados como la escritura, las matemáticas y la arquitectura monumental en un plazo tan comprimido? Cada uno de estos logros debería representar generaciones de experimentación y refinamiento. Sin embargo, aparecen casi completamente formados en el registro arqueológico. Tercero, ¿de dónde proviene el idioma sumerio? Su estatus como idioma aislado sugiere una migración desde una región distante o la desaparición de todas las lenguas relacionadas. Cualquiera de las dos explicaciones requiere evidencia que no tenemos. Cuarto, ¿cómo lograron los sumerios la unidad social y cultural en múltiples ciudades-estado independientes sin una unificación política previa? Este patrón es inusual y sugiere mecanismos de transmisión cultural y formación de identidad que no comprendemos completamente. Quinto, ¿cómo establecieron los sumerios extensas redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros en múltiples direcciones tan temprano en su historia? La infraestructura y el conocimiento requeridos para tales redes deberían haber tardado generaciones en desarrollarse. Sexto, ¿qué explica la sofisticación del arte y la artesanía sumeria desde los períodos más tempranos? La habilidad técnica y las convenciones artísticas evidentes en los artefactos sumerios tempranos sugieren tradiciones establecidas. Sin embargo, no podemos encontrar evidencia clara del desarrollo de esas tradiciones. A pesar de estas preguntas sin respuesta, la búsqueda de los orígenes sumerios continúa. Las nuevas excavaciones en Irak y los países vecinos aumentan constantemente nuestro conocimiento. Los avances en las técnicas arqueológicas, incluyendo la teledetección, el análisis de ADN y los estudios de isótopos, proporcionan nuevas herramientas para investigar sitios antiguos. Y los académicos continúan estudiando y reanalizando el vasto corpus de textos sumerios, encontrando nuevos significados y estableciendo nuevas conexiones. Hay esperanza de que futuros descubrimientos arrojen luz sobre el misterio. Quizás un sitio no excavado tenga la evidencia clave que buscamos. Quizás nuevas técnicas analíticas revelen patrones en los datos existentes que hemos pasado por alto. O quizás un nuevo marco teórico nos ayude a interpretar la evidencia que tenemos de una manera que dé sentido a las anomalías aparentes. También es posible que ya tengamos toda la evidencia que vamos a obtener, y el misterio nunca se resolverá por completo. La fase de desarrollo faltante podría estar genuinamente perdida. Pudo haber sido destruida por inundaciones, enterrada bajo ciudades modernas o simplemente no conservada en una forma que deje rastros arqueológicos. En ese caso, tendremos que conformarnos con respuestas parciales y especulaciones informadas, reconociendo los límites de lo que podemos saber sobre el pasado profundo. Pero la incertidumbre y el misterio no son fracasos. Son recordatorios de que la historia es una investigación en curso, no un caso cerrado. Cada generación de académicos aporta nuevas perspectivas y nuevas preguntas a la evidencia antigua. Lo que hoy parece inexplicable podría aclararse mañana, o el misterio podría profundizarse a medida que descubrimos cuánto desconocemos. La civilización de la antigua Sumeria se erige como uno de los mayores logros de la humanidad.
Los sumerios nos dieron la escritura, permitiendo que el conocimiento humano fuera registrado y transmitido a través de generaciones. Nos dieron ciudades, demostrando que un gran número de personas podía vivir juntas en comunidades organizadas. Nos dieron las matemáticas, el derecho, la literatura y un sinfín de otras innovaciones que dieron forma al curso de la historia humana. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, los propios sumerios siguen siendo misteriosos. Podemos leer sus palabras, estudiar sus artefactos y caminar entre las ruinas de sus ciudades. Sin embargo, no podemos entender completamente de dónde vinieron o cómo lograron tanto tan rápidamente. Irrumpieron en el escenario de la historia como un cometa deslumbrante, iluminando el mundo antiguo con su brillantez. Luego, se desvanecieron gradualmente a medida que otras civilizaciones cobraban importancia. Pero las preguntas que dejaron atrás siguen ardiendo en la mente de todos los que los estudian. Quizás eso sea apropiado. Quizás las civilizaciones más grandes son siempre en parte misteriosas. Sus orígenes están envueltos en la niebla del tiempo. Sus logros parecen casi sobrehumanos para aquellos que les siguen. El misterio de Sumeria nos recuerda que el potencial humano es vasto. Nuestros ancestros fueron capaces de mucho más de lo que a veces les atribuimos. Nos desafía a pensar más allá de nuestras suposiciones y a permanecer abiertos a posibilidades que no encajan perfectamente en nuestros modelos y teorías. Al contemplar las ruinas de Ur y Uruk y las tabletas cuneiformes con su escritura en forma de cuña, estamos viendo el amanecer de la civilización. También vemos los zigurats que se extienden hacia el cielo. Pero es un amanecer que llegó de repente, sin el largo período crepuscular que esperaríamos. Es un amanecer que irrumpió en pleno día, en lo que parece un instante. Todavía estamos tratando de entender cómo fue posible tal milagro. Los sumerios crearon algo extraordinario. Construyeron una civilización que influiría en todas las sociedades posteriores, difundiendo ideas e innovaciones que aún dan forma a nuestro mundo hoy. Pero también nos dejaron un profundo misterio. Es una pregunta que ha desconcertado a los académicos durante más de un siglo. Podría desconcertarnos durante siglos más. ¿De dónde vino esta sociedad compleja? ¿Cómo lograron tanto tan rápido? ¿Y qué secretos podrían seguir enterrados bajo las arenas de Mesopotamia, esperando que alguien los descubra? Estas preguntas permanecen abiertas, invitando a nuevas generaciones de investigadores a buscar respuestas. Y quizás ese sea el mayor regalo que los sumerios nos han dado. No solo sus logros, sino el misterio de esos logros. Porque en ese misterio reside una invitación al asombro, a la pregunta, a la investigación. Es una invitación a nunca dejar de buscar comprender la notable historia de la civilización humana. Las tabletas de arcilla de Sumeria contienen muchas respuestas, pero también albergan innumerables preguntas. Y es en esas preguntas donde reside la verdadera fascinación de la antigua Mesopotamia. La investigación continúa, el misterio permanece, y en algún lugar bajo la tierra del sur de Irak, los secretos de Sumeria esperan pacientemente a quienes los descubran. Han esperado así durante 5000 años.